Son los que se conocen como los síndromes coronarios crónicos, que son los síndromes coronarios agudos. Si son crónicos, ¿cuál va a ser su etiología? ¿Cuál sería su causa? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Es una placa ateromatosa que de manera crónica disminuye el flujo vascular, el flujo sanguíneo. No va a tratar de venir, no va a poder, finalmente llega hasta la otra porción del vaso. Bueno, aquí básicamente tenemos algunas entidades. Aparece la angina estable, la angina microvascular, y también aparece la isquemia silente. Silente. Por otro lado tenemos al síndrome coronario agudo. Como el nombre indica, acá vamos a tener una placa aterosclerótica la cual sufre un cambio, se convierte en una placa inestable. ¿Se acuerdan qué hacían las placas inestables? Atraen plaquetas y las plaquetas crean un trombo. ¿Eso qué va a producir? Pues que directamente no llegue nada de sangre a la porción distal. Y aquí vamos a tener algunas entidades. Aparece el infarto agudo del miocardio, transmural o subepicárdico. Y por otro lado tenemos al infarto agudo de miocardio subendocárdico. Tenemos la angina inestable. Y tenemos a la angina de Prinzmetal, angina vasoespástica o angina de Prinzmetal. Bien. ¿Por qué están separadas estas dos? Pues porque tienen alteraciones electrocardiográficas diferentes, ¿no? El infarto agudo de transmural o subepicárdico se caracteriza por tener elevación de segmento ST, ¿no? Eso se conoce como escasez. Síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST. En cambio, estos otros se caracterizan por tener síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST. Es decir, que el ST o bien puede estar normal o bien puede estar disminuido. Podemos tener otro tipo de alteraciones. Son las alteraciones electrocardiográficas. Bueno, se le llama el escasez también. Los españoles son los que han acuñado este término, ¿no? Los españoles han dicho pronunciación diferente de la C y la S. Entonces, para ellos es fonéticamente mejor de diferenciar escasez de escala. ¿Cuál sería escasez? Pero bueno. Vámonos con la patogenia de estas entidades. Como han visto, es un conjunto, ¿no? No es una sola entidad. Todas comparten la isquemia. Aquí están sus manifestaciones. Esto es un poquito antiguo, actual. Muy bien, vamos con la etiología y la patogenia. Todas, como les digo, van a tener de base, en un 90% de los casos, una placa ateromatosa. Bien puede ser crónica y estable y persistir a lo largo del tiempo, o bien puede ir sufriendo cambios, ¿no? Convirtiéndose en inestable y variando su ubicación, su morfología, etc. Son los cortes de una placa inestable. Ok, sea cual sea el destino, pues vamos a tener dos posibles resultados. Aquí vemos las características del síndrome coronario crónico, ¿no? Fíjense la obstrucción que se presenta a nivel de los vasos. Esta es una placa ateromatosa. Y esta va a presentar dos tipos de patrones, ¿no? Por un lado, una placa que obstruye parcialmente el flujo. Fíjense que hay todavía algo de flujo por aquí, ¿no? O que lo obstruye totalmente, pero que se recanalice. Esto se conoce como organización. Cuando dentro de un mismo trombo se forman vías de paso para la sangre, para la circulación. Bien. La otra es la aguda. En el caso de la aguda, como les decía, tenemos la placa que sufre un cambio, ¿no? Puede ser hemorragia, ruptura, fisura, etc. Y se forma encima un trombo. Y este trombo ya ocluye totalmente el vaso. Ocluye totalmente el vaso. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer el miocardio en respuesta a estos cambios? Pues bueno, va a presentar dos tipos de alteraciones. Por eso también tienen nombres diferentes. Fíjense que en un lado hemos hablado de las anginas. Angina. ¿Qué es una angina?
La angina tiene una definición clínica. Se la define por la presencia de tres criterios. La primera es dolor. Dolor torácico, opresivo, retroesternal, irradiado al cuello o irradiado a la mandíbula izquierda. Eso es un dolor característico de tipo anginoso. Segunda característica que tiene que tener, desencadenado por el esfuerzo. Lo mismo, estaba subiendo gradas, estaba corriendo, estaba haciendo deporte, sentía dolor, desencadenado por el esfuerzo. Y la tercera, que cede o calma con los vasodilatadores, la nitroglicerina, el nitroprusiato, etc., o con el reposo. Ya, aquí podemos aumentar dolor más síntomas o más clínica vagal, ¿no? Vasovagal. Recuerden que el vago también se activa. Ok, si tienes las tres de las tres, listo, eso es una angina, no tiene más. Tienes cuando tienes las tres de las tres, se le llama angina estable. Perdón, angina típica. Angina típica. Tienes solamente dos de tres, esto se llama angina atípica. Y si tienes 0 o una de 3, bueno, hay que ver si de verdad es angina, ¿no? Tal vez me estás pelando y es otra cosa. Ok, angina. Ya, ¿qué más? ¿Qué más puedo contarles aquí? A esta, ¿por qué se le llama angina estable? Porque va a tener estas características, pero no cambian a lo largo del tiempo. Es decir, que siempre van a ser de la misma manera. Son estables a lo largo del tiempo. Ok, la microvascular, como el nombre indica, ¿no? ¿Cuál va a ser su causa? Una disfunción a nivel de los vasos de la microvasculatura, de los capilares del miocardio, etc. En la angina vasoespástico de Prince-Meta, el mismo nombre nos lo está diciendo, ¿no? Aquí el problema no es una placa, sino que mi vaso hace una vasoconstricción transitoria, ¿no? Hace un espasmo. Como hace un espasmo, pues disminuye el flujo sanguíneo. Finalmente, la inestable va a ser aquella que sí cambia. Y sobre todo cambia en forma de progreso, la enfermedad progresa. Y vas a tener dolor que cada vez es más intenso, se desencadena el reposo, dolor que cada vez empeora, etc., ¿no? Que puede tener una manifestación asociada. Bien. Ok, pero en todas estas la manifestación siempre va a ser el dolor. Hasta ahí no nos hemos llegado hasta el dolor. Podemos pedirle una eco, un electrocardiograma, etc. Y observaremos multitud de hallazgos que no vale la pena mencionar ahora. ¿Ya? Pero la característica aquí es el dolor con estos elementos. Cuando la oclusión es total y además de tener dolor con estas características, más datos de lesión miocárdica, ya vamos a hablar de un infarto. Recuerden que hablar de infarto implica hablar de necrosis. Pues tenemos que demostrar esa necrosis de alguna manera. ¿Y cómo se demuestra la necrosis del miocardio? Pues a partir de la liberación de unas proteínas, ¿no? Proteínas que normalmente deberían estar dentro del miocardiocito, pero que en estas enfermedades se liberan a la sangre. ¿Qué proteínas son? ¿Se acuerdan? Las troponinas, exacto. Aquí tenemos tres distintos marcadores, ¿no? Tenemos por un lado las troponinas, ¿no? Sobre todo nos interesa la troponina I y la troponina T, son las troponinas más específicas. Estas se elevan relativamente temprano, vamos a las más tempranas que se elevan, en torno a 4 o 6 horas, y van a alcanzar su pico en torno al segundo o tercer día. Lo más interesante es que permanecen altas después, pueden permanecer 7, 10, inclusive 14 días. Ok, antes se utilizaba otro marcador de lesión, que es la CPK-MB. ¿Se acuerdan qué es la CPK-MB? La creatinina quinasa. Es una proteína que es propia del músculo y que se libera en respuesta a la lesión. La CPK-MB es la forma más específica del corazón, porque hay otras dos isoformas, la CPK-MM, que es propia de los músculos, y la CPK-MB, que es propia del cerebro, ¿no? Ok, la CPK-MB tiene una ventaja. ¿Cuál? Que se va a elevar un poquitito antes respecto a las troponinas, ¿no? Fíjense que describen en torno a la cuarta, octava hora. Pero poco más. A partir de ahí la troponina es mucho mejor que esta. Y un último marcador que antes se usaba, pero actualmente no, es la mioglobina. Recuerden que la mioglobina es una proteína de la célula muscular que almacena oxígeno. Se va a liberar en respuesta a la lesión de la célula muscular. ¿Y qué es lo que va a producir este hallazgo? Pues que la mioglobina se eleva. Ahora bien, causas para que se eleve la mioglobina hay miles. Si es que ahorita alguien sale y se hace morder en su mano con la puerta,
también se va a elevar la mioglobina, entonces muy poco específica, ¿ya? Pero su mayor importancia recae en que es el primer marcador en elevarse. Fíjense que este tiene un pico en torno a las 4 o 8 horas y después deja de estar presente en torno a las 24 horas. Ya. Por un lado hemos demostrado que hay lesión miocárdica. ¿Qué más tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que datos clásicos de angina, ¿no? De características similares a las anginosas. Y eso se va a demostrar con 3 parámetros. Clínica, la que hemos contado aquí, más un hallazgo, ¿no? Que aquí no calma con vasodilatadores y no calma con el reposo. Es un dolor mucho más intenso. ¿Qué más? Podemos demostrarlo con características electrocardiográficas, ¿no? Un EKG. ¿Qué observaríamos en el electrocardiograma? Pues lo hemos dicho aquí, ¿no? Elevación del segmento ST, que es la lesión más característica. Finalmente, criterios ecocardiográficos. Vamos a encontrar un pedazo del corazón que no se contrae, una pared hipomóvil, hipocontráctil, etc. Los criterios aquí son relativamente diferentes. Ya. Ok, pasamos a hablar de los patrones morfológicos del infarto. Como les decía, el patrón del infarto va a depender de qué zona del corazón se haya infartado. Y entender eso es bastante sencillo si recordamos la anatomía normal del corazón. ¿Qué arteria era la que llegaba la pared anterior del ventrículo izquierdo y el tercio anterior del septo interventricular? La descendente anterior izquierda. Cualquier cosa que afecte a esta arteria, que es lo más frecuente, va a producir un infarto en esas mismas zonas, ¿ya? Por otro lado tenemos a la arteria circunfleja. La circunfleja, ¿qué perfundía? La pared lateral del ventrículo izquierdo. Cualquier cosa que le pase va a producir un infarto de pared lateral. Por otro lado tenemos a la coronaria derecha, ¿no? Recuerden que la coronaria derecha va a llegar a la porción posterior del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ¿no? Cualquier cosa que le pase a la coronaria derecha, que es la segunda en afectación, va a producir también este cuadro. Muy bien. También hablamos de 2 tipos posibles de alteración respecto a la pared cardíaca. El primero se conoce como infarto subendocárdico. Es el primero en aparecer. Como el mismo nombre nos indica, ¿no? Se va a presentar debajo del endocardio, ¿no? Este es el que se presenta en torno a 20, 40 minutos. Dejamos que pase el tiempo y a la hora este infarto se va a extender por toda la pared del corazón. Esto se conoce como infarto transmural. Desde luego el infarto transmural va a ser el que asocia mayor morbilidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza el infarto transmural, lo hemos puesto ya, es el hallazgo en el electrocardiograma de unas ondas, ¿no? ¿Qué estamos observando ahí? Un infarto. Elevación del segmento ST. No, esa es la famosa elevación del segmento ST. Recuerden que no es exclusivo del infarto. También se pueden presentar en otras patologías como la pericarditis y demás. Esto, ¿qué sería esto? Aquí está al revés, ¿no? Está hacia abajo. Eso se llama infranivel. Infranivel ST. El infranivel ST se va a presentar en las otras formas de infarto. Infarto sin elevación del segmento ST. Bien. En la parte macroscópica, ¿qué observaríamos? Pues no mucho, ¿no? Los cambios recién son patentes a partir de las 12 a 24 horas. Lo primero de hacerse patente es esto. Fíjense que hay una parte de la pared que es de color oscuro, ¿no? Eso se conoce como la rémora sanguínea. Es el primer hallazgo morfológico en observarse. Dejamos que pase el tiempo, en torno al tercer a séptimo día, observaríamos ya la consolidación de una zona amarillenta, ¿no? Amarillenta, pálida, en la pared del ventrículo izquierdo, rodeada por un área hemorrágica o congestiva, ¿no? Esta corresponde a el contorno de la lesión por el infarto. Fíjense que también pueden empezar a aparecer complicaciones como esta. Esta es la perforación de la pared del corazón secundaria a un infarto. Finalmente, del séptimo al décimo día, observamos la consolidación de la lesión pálida amarillenta, ¿no? La cual va a afectar distintas zonas de la pared. Por ejemplo, en este caso, ¿qué arteria se ve infartada? Mirando la distribución de la zona infartada. Circunfleja. ¿Cómo es? ¿Qué arteria se ve infartada? ¿Ah? Circunfleja. Fíjense que el infarto está afectando la porción anterior del ventrículo izquierdo y la mitad anterior del septo. Este corresponde a un infarto de la descendente anterior izquierda. Infarto de la descendente anterior izquierda. En cambio, la parte microscópica sí nos va a dar algunos hallazgos más reveladores. En torno a 12 a 24 horas, ¿qué vamos a observar? Fíjense cómo están las células. ¿Ven núcleos? No, todo se ha convertido en una masa eosinófila bastante uniforme.
Esto se conoce como necrosis. ¿Qué tipo de necrosis se observaban en los infartos? De cualquier etiología excepto del sistema nervioso central. ¿Qué tipo de infarto tiene? ¿Qué tipo de necrosis? Necrosis coagulativa. Vamos a observar un patrón de necrosis de coagulación. ¿Qué más? Fíjense esta barra donde está el asterisco, ¿no? ¿Será un disco intercalar? No, es muy grueso. Así es un disco intercalar. Delgadito, fino. Fíjense que esta banda es mucho más gruesa, más acentuada. Esto se conoce como banda de hipercontracción. Se debe a que como la célula muerta está metiendo mucho calcio en su interior y ese calcio está haciendo que las fibras se unan y produzcan este aspecto característico. Ya, dejamos que pase el tiempo de 24 a 48 horas, pues observaríamos el mismo patrón de necrosis con la presencia de esta célula. ¿Qué célula es esta? Neutrófilo. Sí, muy bien, un polimorfo nuclear, un neutrófilo. Infiltrado neutrofílico. Recuerden que este es un infiltrado propio de los cuadros agudos. Y así sigue pasando el tiempo, llegamos al tercer a séptimo día. Fíjense cómo directamente las fibras ya están empezando a ser degradadas, ¿no? ¿Y qué es lo que predomina? El infiltrado de los neutrófilos. Todas las células que están comenzando a llegar al tejido muscular. Del tercer al séptimo día, este infiltrado cambia. Y se van a dar cuenta de que en lugar de neutrófilos aparece esta otra célula. ¿Qué célula es esta? Macrófago. El monocito macrófago. No el monocito macrófago. Bien. Continuamos. De la primera a la tercera semana, ¿qué vamos a observar? Pues degradación de las fibras musculares con un aumento del infiltrado mononuclear. Finalmente, de la tercera a la cuarta semana ya solamente nos queda una costra, ¿no? Una cicatriz. Como les decía, el músculo cuando se daña no regenera como músculo, regenera como tejido conjuntivo. Y esto desde luego va a ser un área de hipocontactilidad ventricular. El corazón no va a volver a contraerse como hacía antes. Ya. Hacemos la isquemia. Terminamos hablando de las complicaciones. Fíjense que le puede pasar todo esto al ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a hablar de las más importantes. Puede fallar un músculo papilar y eso que nos produciría una insuficiencia valvular aguda, insuficiencia mitral aguda, insuficiencia óptica aguda. ¿Qué más? Si se infarta el ventrículo derecho va a haber insuficiencia cardíaca derecha, con todos los cuadros edematosos que ya hemos descrito. El miocardio se puede romper, como lo que estamos observando aquí, ¿no? Fíjense que es como una puñalada. Pueden haber arritmias, pericarditis, pueden haber dilataciones y aneurismas, como lo que estamos observando aquí, ¿no? Fíjense el tamaño que tiene la pared ventricular. Y finalmente aparecen datos como el shock cardiogénico, que esta es una amenaza potencial para la vida, y el síndrome de Dressler. Recuerden que el síndrome de Dressler se cree que es una enfermedad de origen autoinmunitario, en el cual vamos a encontrar pericarditis con derrame pleural con derrame pericárdico, y el cual va a comprometer la función diastólica del corazón. Bien. El tratamiento, pues le faltaba oxígeno, le daremos oxígeno. Necesitamos dilatar un vaso, le daremos nitratos, ¿no? El problema se debía a un trombo que se forma sobre una placa, ¿no? Antiagregantes y anticoagulantes. Bajaremos la función cardíaca, beta bloqueantes, y bajaremos la presión con los IECAS. Entonces, de cuenta que el tratamiento sigue obedeciendo a la patogenia. Listo. Y a largo plazo, si es que no has terminado con un infarto, vas a terminar con una cardiopatía. Eso se conoce como miocardiopatía isquémica o cardiopatía isquémica crónica. Fíjense que aquí lo característico es la atrofia de las fibras musculares con un aumento del tejido conjuntivo, lo cual desde luego va a limitar la función sistólica del corazón. Ok chicos, lo vamos a dejar ahí entonces.